Cuando sabes cuál es la voluntad de Dios, ¿te dispones a seguirla? ¿Te dispones a obedecerla? ¿O simplemente rehusas a tomar por el camino que Dios te está indicando? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué se nos dificulta ir en pos a lo que Dios quiere que hagamos? En el mensaje de hoy conoceremos 5 obstáculos que muchas veces nos impiden hacer la voluntad de Dios. Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros y Él se ha comprometido a indicárnosla. En el Salmo 32, versículo 8 dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar». Acerca de esto ya hemos hablado con anterioridad en un mensaje titulado 3 medios por los cuales Dios nos muestra cuál es su voluntad. Pero resulta que a pesar de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, no siempre se nos hace fácil obedecerla. No siempre se nos hace fácil seguirla, ya que encontramos obstáculos que se nos interponen en el camino. Y el primer obstáculo es nuestra falta de oración. En Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Cuando oramos poco, nos sentimos débiles y comenzamos a experimentar que nos faltan las fuerzas para movernos en la dirección que Dios nos está indicando. Cuando oramos poco, terminamos tomando decisiones sin consultarlas antes con Dios. Es a través de la oración que podemos preguntarle a Dios: «Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Señor, ¿qué decisión quieres que tome? Y, Señor, ¿cómo manejo esta situación?». Y es en medio de la oración donde serás fortalecido para seguir en pos a la perfecta voluntad de Dios. El segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es nuestra terquedad. El Salmo 32, versículo 8 y versículo 9 dice: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Presta atención a lo que dice el versículo 9. «No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti». Somos tercos cuando nos mantenemos en nuestras propias ideas, opiniones y deseos, aun cuando Dios nos está indicando cuál es el camino, cuál es la mejor decisión y qué es lo mejor para nosotros. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: «No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal». El tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos. En otras palabras, todo ese cúmulo de voces ajenas a la voz de Dios. Muchas veces pasa que prestamos más atención a lo que la gente dice que a lo que Dios nos está diciendo. Obedecemos más a lo que piensa la gente fuera de la palabra de Dios que a la voluntad de Dios revelada en ella. El Salmo 1, versículo 1 y 2 dice: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». El cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignorancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad. Y el ignorarla también se convierte en un gran obstáculo que nos impide hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Ignorar los principios y verdades de la palabra de Dios es como tener una lámpara para conducirnos en medio de la oscuridad y no hacer uso de ella. Es como tratar de encontrar un tesoro sin un mapa. El Salmo 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Y el Salmo 19, 7 dice: «La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma».
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Además, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo quinto que nos impide hacer la voluntad de Dios son las dudas y los miedos. Muchas veces dudamos de la fidelidad y del amor de Dios. Tememos ser rechazados y nos da miedo arriesgarnos. Nos cuesta mucho atrevernos y afrontar. Tenemos dificultad al decidirnos y comprometernos. Leamos en el Evangelio de Mateo capítulo 14, versículo 24 al 31. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos enseña dos cosas muy importantes. Primero, debemos hacer la voluntad de Dios aunque estemos muertos del miedo. Y segundo, en aquellos momentos en donde sentimos hundirnos y al parecer hacer la voluntad de Dios no fue la mejor decisión, Dios extenderá su mano para ayudarnos y socorrernos. Al decidir hacer la voluntad de Dios, debemos tener la plena seguridad de que Dios es fiel y Él estará a nuestro lado siempre. El Señor Jesús le dijo a Pedro: «Ven», y él fue. Y cuando se estaba hundiendo, el Señor Jesucristo no le dejó, Él le extendió su mano y le salvó. Eso mismo hará Dios con nosotros al decidirnos hacer su voluntad. Ya es tiempo. Toma la firme determinación de hacer la voluntad de Dios y confía en su inmensa fidelidad. Y no permitas que ningún obstáculo te impida ir en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a que lo compartas. Te invito a suscribirte al canal y no olvides dejar tu comentario. Dios te bendiga.